a dar, Mm. vamos a dar inicio. Buenas tardes, damas del jurado, buenas tardes para el participante que va a hacer su sustentación, Juan Carlos Guerrero Peñalosa, y buenas tardes a todos los presentes. Bien, en la tarde de hoy vamos a tener la sustentación del proyecto doctoral titulado Gestión de los sistemas de información educativos orientados a la cobertura en las instituciones educativas públicas colombianas. Juan Carlos, vas a tener 30 minutos para tu disertación. Luego que finalices la disertación, los jurados van a tener a bien hacerte o comentarios o preguntas. Luego de lo cual te vas a retirar para que los jurados hagamos el análisis y posteriormente reingresas para darte el veredicto del proyecto. ¿Bien? Ok. Bueno, sin más que agregar, puedes comenzar. Eh, Gracias, doctora Yasmín, por presentarme. Muy buenas tardes, estimados jurados. Gracias por la oportunidad que me brinda, pues, para poder sustentar mi proyecto de tesis titulado Gestión de los sistemas de información educativos orientados a la cobertura en las instituciones educativas públicas colombianas. A todos, de verdad, de corazón, muchas gracias. Y bien, inicio con este pensamiento de Bertrand Alfin que dice que el problema de los sistemas es esencialmente el problema de las limitaciones de los procedimientos analíticos en la ciencia. Y entendiendo esto en el buen sentido de ver los sistemas como un todo, conformados por muchas partes, por muchas piezas, en donde cuando una de ellas falla o tiene un mal procedimiento, daña toda la eficacia del sistema. En otras palabras, pues, entendiendo esto, es como si andamos en una bicicleta y de pronto se nos daña el eslabón de la cadena. Inmediatamente todo el sistema se paraliza, la rueda deja de funcionar. Bueno, de igual manera, tratamos de explicar cómo estos procedimientos afectan o no, pues lo dirá la investigación, estos sistemas. Y permítame entonces entrar al planteamiento del problema para llegar a los detalles que queremos presentar en este día. Y déjeme contextualizar y orientar por medio de este planteamiento algo dicho por Simón Bolívar, que él solía decir en un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Y, y, y en esa idea, en ese pensamiento, viene trabajando en otros pueblos, tratando de comenzar a vivir la experiencia de sus propios procesos. Por lo menos en los países de América Latina se ha venido de menos a más, desde luego unos países más comprometidos que otros, pero que aún faltan muchas necesidades por atender. Los líderes sociales, las organizaciones gubernamentales, las no gubernamentales, en las cuales destacamos la ONU, la CEPAL, la UNESCO, la OECD, entre otros, están en la búsqueda de acciones que permiten cerrar esa brecha social, esa brecha de desigualdades, de falta de oportunidades para alcanzar los mejores estándares de vida. Teniendo claro esto, podemos decir lo dicho por la Universidad Autónoma de México en un discurso decenal que expresaron y dijeron: la educación es un eje fundamental para las sociedades del futuro. Y considerando esto, pues toda persona que llega a la universidad es porque ha pasado por la educación inicial, luego ha pasado a la primaria y luego ha pasado a la secundaria, finalizando en la educación media. Y todo este proceso se da ¿con qué? Con la entrada al sistema educativo. Esta entrada, de hecho, es a través de ¿qué? Pues a través de la cobertura educativa. Entonces, dicho esto, la OECD
en el 2016, define la cobertura como la oportunidad de acceso y permanencia en los sistemas educativos. Y esto se puede ver como la relación entre los matriculados y los jóvenes en edad escolar. Pero mire esto, no se trata solamente de verlo como un dato, sino que implica la disminución de la deserción y el aseguramiento de la atención de los niños y jóvenes en el sistema educativo. Es decir, el crecimiento y desarrollo de un país está en la educación. El acceso y la permanencia en el sistema educativo implica la disminución de la deserción escolar y asegura la permanencia de los niños de edad escolar en las escuelas. Pero aquí se presentan varias variables que inciden en la problemática en la que la OECD ha llamado esto como un problema multifactorial. Y es que la población en edad escolar no está bien atendida o en su defecto no está yendo a la escuela, ya que su permanencia se ve afectada, se ve influenciada por el presupuesto que la nación asigna, por la oferta educativa, por los cambios institucionales, también por la falta de transporte escolar, por la falta de alimentación escolar, por la falta de estrategias de flexibilización en los currículos, en los programas académicos. Con todos estos factores, vemos que existe una gran desigualdad entre los países de América Latina. Y estas discrepancias son notorias entre países de la región por la ejecución de las políticas públicas de cada país. Ahora bien, miremos aquí esta gráfica y estamos viendo la cobertura educativa en el año 2019, antes de la llegada del COVID, y vemos una considerable diferencia en los países de América Latina. Sin embargo, mirando a Colombia, vemos que Colombia se encuentra en un 95% dentro del promedio esperado en América Latina, podríamos decir, y que en general se maneja bastante bien, superado por Chile, pero Colombia está pero muy encima de Jamaica. Pero tal vez el problema de Colombia no es cómo se mira desde América Latina o desde el mundo. El problema de Colombia está al interior de Colombia. Y para ello, quiero que veamos la siguiente lámina. Y en esa gráfica podemos decir que Colombia está dentro de los promedios de América Latina. Mira el caso de los niños de primaria de 7 a 12 años y el caso de los niños jóvenes adolescentes de secundaria de 13 a 19 años. Y lo que apreciamos en esta primera gráfica, dése cuenta que tanto en Colombia como en América Latina se presenta una disminución de los alumnos de bachillerato, los que están en edades de 13 a 19 años, frente a los alumnos de primaria, que son mayoría. Es decir, podemos decir entonces que hay una cobertura amplia en primaria, pero que tenemos una gran deserción en el bachillerato. Es decir, muchos entran al sistema educativo, pero no todos culminan de una manera satisfactoria. De hecho, en el siguiente cuadro, en el que está al lado, podemos reforzar lo que le he dicho, viendo este cuadro que presenta los años de escolaridad, un cuadro que nos facilita la PNUD, donde países como América y Chile están por encima del promedio de 10 años de escolaridad. Y Colombia solo tiene 8 años y medio. Es decir, no solamente Colombia está por debajo de los países de la OECD, sino que también está por debajo de los países de América Latina. Ahora, en Colombia, si nosotros sumamos el tiempo de permanencia de un estudiante de preescolar y primaria, eso suma 6 años. Ahora, con un promedio de 8 años y medio, lo que estamos viendo es que los estudiantes están desertando en el bachillerato, no están terminando. Ahora bien, acerquémonos un poco más y miremos a Colombia.
desde nuestro contexto colombiano y específicamente en cómo ha evolucionado nuestro país. En el siglo XX, por ejemplo, Colombia tenía un gran problema de asimetría. ¿Pero por qué? Bueno, porque el dinero que enviaba el gobierno nacional no alcanzaba. El presupuesto designado en ese momento, que era a través del situado fiscal, no alcanzaba, no estaba ligado a la cobertura, no había controles de calidad, no había evaluaciones, no había información veraz, no había una cobertura real. Lo que hizo que se produjera un déficit en muchos colegios del país. Después de la Constitución del 91, se abrió el camino a la descentralización. Ya para el siglo XXI se hicieron grandes reformas y se visionó un macrosistema con múltiples subsistemas buscando esa información que orientara más a la equidad, a la transparencia, de tal manera que verdaderamente pudiera elevar el nivel de cobertura en nuestro país. Mire, así es que en el año 2001 se comenzaron a legislar leyes para reglamentar la administración de los sistemas de información del sector educativo. Pero fue hasta el año 2006 donde se cristalizó la organización del CINET, del CIMAT y del CIMPADE, es decir, el sistema de matrículas, del sistema de deserción escolar y el programa, el sistema que maneja la información nacional de la educación básica y media de Colombia. Entonces, con esta nueva política, el Ministerio Nacional comenzó a trabajar en la modernización de las secretarías de educación, buscando obtener información veraz, información con equidad y transparencia. Sin embargo, a 20 años de creada esta nueva visión, se desconoce si la gestión ha logrado los objetivos iniciales y si realmente ha tenido algún impacto en la cobertura. ¿Qué es lo que estamos investigando en esta tesis? Ahora bien, entrándonos a Santa Marta, tenemos una situación todavía más grave. Y note lo que dice la gráfica, porque Santa Marta estamos viendo que está por debajo del promedio nacional. Si bien habíamos hablado que Colombia estaba por debajo del promedio de América Latina, Santa Marta está por debajo del promedio nacional. Mire, tenemos una primaria en cobertura del 87%, tenemos una secundaria del 77%, una media del 46%, es decir, viene de más a menos. Y hago aquí la salvedad en lo siguiente, porque hay un caso particular en Colombia y es que los 3 niveles de educación formal para nuestro país son preescolar, educación básica, que se divide en primaria y secundaria, y educación media, que en nuestro país esa media corresponde a los grados 10 y 11, es decir, son los 2 últimos grados de la educación en Colombia. Ahora bien, en materia de acceso al inicio, las cifras acompañan al proceso de cobertura, pero muestra una gran insuficiencia por el alto nivel de deserción, es decir, no hay una permanencia en el sistema. Por ejemplo, en el informe de calidad de vida que presenta Santa Marta, ¿cómo vamos?, muestra una tasa de tránsito inmediata a la educación superior de solamente el 30%, ubicándose Santa Marta en la última casilla del conglomerado nacional. Eso para nuestra ciudad, eso es terrible. Ahora, este aporte, desde ya le digo, no está en el proyecto de tesis, pero será tenido en cuenta y lo vamos a incorporar en la tesis. Santa Marta, ¿cómo vamos? Es una iniciativa académica y del sector privado que monitorea la calidad de vida de los samarios y las políticas públicas. Bueno, y nos preguntamos por qué. Bueno, es precisamente eso es lo que me motiva a investigar, siendo esta el área de mi especialidad, a ver qué es lo que está sucediendo en Santa Marta, a ver
¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los sistemas de información? ¿Qué ha pasado todos estos años en los cuales se iniciaron? ¿Y cómo se han gestionado los sistemas de información orientados a la cobertura educativa en la educación pública del distrito de Santa Marta? Y en ese sentido, se desarrolló el objetivo general y los objetivos específicos. Y se definió como objetivo general explicar la gestión de los sistemas de información orientados a la cobertura en la educación pública. En este primer término, vamos a analizar el proceso de los sistemas de información que formalmente tenemos establecidos y luego se va a analizar la ejecución desde las instituciones educativas. Analizamos cómo va esa ejecución para luego comparar entre las distintas unidades educativas cómo es que la ejecución en cada uno de ellos, y basándonos en esa comparación de estos tres primeros objetivos, en la información que vamos a recolectar de todo ese marco conceptual de análisis que tenemos y en otras iniciativas mundiales, pensamos proponer una iniciativa de gestión, a ver si se puede hacer algún aporte a estas cifras que tenemos en Santa Marta. Pasando a la siguiente lámina, este trabajo pretende ser un referente de la forma en cómo se presenta la gestión de los sistemas educativos orientados a la cobertura. Queremos que sirva como base para la gestión, para otros estudios, tanto en Colombia como en América Latina, y donde se pueda replicar. Bien, pasando a la siguiente lámina, vamos con la delimitación del proyecto, y en la temática tenemos gestión de los sistemas de información relacionados con la cobertura. Bueno, en la delimitación temporal, pues iniciamos con la fase de proyecto en junio del 2018 hasta octubre del 2023. En la espacial, pues son las instituciones educativas del distrito de Santa Marta. En lo poblacional tenemos los documentos como los planes de desarrollo, como los informes, los documentos del ministerio, los informes de gestión, tanto distritales como departamentales, los documentos de la Secretaría de Educación, que nos van a servir de muchísimo aporte, y los actores pues serán los rectores o directores de escuela, el secretario de Educación, el jefe de unidad o jefe de núcleo, el administrador del CIMAR, de los sistemas de información, los encargados de manejar los sistemas de información. Pasando ahora al marco conceptual de análisis con base, con las bases teóricas referenciales. Como ustedes pueden ver aquí, tengo bastante autores. Se revisaron muchísimos autores. Sin embargo, aquí tengo los principales que nos acompañan a lo largo de toda esta revisión con las bases teóricas. Y en cuanto a la gestión, destacamos autores como Dávila, con un gran referente en el tema de la conceptualización de términos como la planeación, la organización, la dirección y el control. También consultamos a César Bernal, a Iván Gómez, que aportaron a la planeación y a la organización, a las estrategias y a los planes para coordinar acciones, para determinar tareas de cada individuo y la coordinación de habilidades. En esa misma línea también tengo a Gary Dessler, a Robbins, a Descenso y a Coulter en el tema de organización. Hediger y colaboradores apuntan a la dirección y control y a que todos cumplan con su función y logren las metas. Incentivar, allí habla de incentivar la buena comunicación, habla de la motivación y que se haga el trabajo por gusto y no por obligación. Además, se plantean los controles en la empresa como parte evaluativa del proceso. En los sistemas de información, bien, tengo un gran referente como es Berta Lanfin, es el referente de los sistemas de información y su aporte a la ciencia
creo que demarcó el camino de los sistemas y los subsistemas y de la manera de cómo se relacionan entre sí y cómo esos elementos de entrada son procesados para lograr conseguir el propósito final, que es el producto final, el producto transformado. En esa misma línea de pensamiento tengo a Ramachandra, a Quintero, que aportan a explicar los sistemas de información y los distintos elementos que se interrelacionan entre ellos. Hua, Hastings y Schacht proporcionan información que sirve de soporte para la toma de decisiones. En los sistemas de información educativos tenemos a Barrera, Osorio, colaboradores que exponen sobre la calidad de la educación básica y media en Colombia, a su vez de cómo están reflejadas en los sistemas de información educativos. El Ministerio de Educación, la OECD, la UNESCO aportan un gran número de informes e investigaciones sobre el seguimiento que se hace al sistema educativo en Colombia y en América Latina. De igual modo, entre otros autores que tienen mucha incidencia en sus investigaciones y que tienen mucha información con relación a la cobertura educativa, y aquí destaco nuevamente a Barrera y Osorio, a Córdoba, Delgado, a García y colaboradores, de igual modo a la UNESCO, a la OECD y al Ministerio de Educación, entre otros. En el marco legal, bueno, tenemos dentro del marco legal 2 leyes, un decreto y 3 resoluciones, que son la base de todo este sistema de información, desde la ley 715, que es la Ley General de Educación, la 715, que organiza el sistema educativo en Colombia, el decreto 1526, que es el decreto que ya comienza a reglamentar la administración de los sistemas de información en Colombia, y las 3 resoluciones, que esas 3 resoluciones ya le dan la estructura e implementan los sistemas de información en el sector educativo. A continuación tenemos los sistemas de relaciones y empezamos con la definición nominal, que es la gestión de los sistemas de información educativos. Y luego tenemos la definición conceptual, que es la utilización de los recursos informáticos con el propósito de adquirir y procesar y almacenar y relacionar datos en los institutos educativos bajo distintas variables y categorías, y producir información sobre sus actividades para el apoyo de los procesos gerenciales y la toma de decisiones. Esa fue una elaboración propia tomada a partir de los autores Torres y Lamenta. La definición funcional tenemos en ese sentido que es la utilización de los recursos informáticos para almacenar información del preescolar, de la básica, de la media, operado por las instituciones educativas del distrito de Santa Marta y administrado por los entes de gobierno regionales de Colombia, las cuales a través de un proceso interno rinden información valiosa para la planificación, la organización, la dirección y control que se evidencian en la toma de decisiones. En el mapa tentativo, guía de la investigación, tenemos como variable, pues, que es la gestión de los sistemas de información educativos. Y aquí, de los 4 objetivos que mencionamos anteriormente, el primero, en el cual vamos a analizar el proceso de los sistemas de información escolar orientados a la cobertura desde la política del Estado colombiano. Sus categorías traen el CINET, el CIMPADE y el CIMAT, que, como se mencionó anteriormente, son los que tienen la información de la educación básica y media, de la deserción y de las matrículas. Y por supuesto, siendo unos sistemas de información, las propiedades pues van a ser las entradas, los procesos, las salidas y los controles. Con respecto al análisis de la ejecución, que corresponde al segundo objetivo, vamos a ver los mismos procesos, pero los vamos a ver desde la ejecución,
de cómo se están ejecutando, cómo se está ejecutando ese proceso. Esta parte analiza la efectividad de los sistemas de información educativos entre los diferentes actores, que son la Secretaría, el Ministerio, las instituciones educativas y el personal encargado de la gestión de los datos. Luego, se va a hacer una comparación de los resultados basados en la información anterior, que se va a hacer una comparación en las unidades educativas, por supuesto, basadas en los resultados anteriores, teniendo en cuenta su contexto, su infraestructura, infraestructura tecnológica, el personal, recursos, entre otros. Y el objetivo final, pues, también será basado en los 3 objetivos anteriores, para al final tener una explicación válida de cómo ha sido la gestión de los sistemas de información y poder ofrecer una alternativa de mejora. Pasando ahora a los lineamientos metodológicos, comenzamos con la posición epistémica. Pues se trabajó desde lo ontológico, lo nociológico y lo axiológico. Desde lo ontológico, la concepción de la realidad social evidentemente es sistémica, porque estamos trabajando los sistemas. Y siguiendo a Morán y Méndez, también es dinámica, compleja y organicista, porque hay demasiadas interrelaciones entre cada una de ellas, no solo en los sistemas y los subsistemas, sino en cada uno de los actores, el gobierno, la Secretaría de Educación, las instituciones educativas y las organizaciones, por su parte, son abiertas de cambio permanente. El hombre, además de ser un actor social, es determinado, pero a su vez determina sus acciones. Todo esto nos lleva entonces a la forma más lógica de hacerlo, y es desde el paradigma sistémico complejo. Desde lo nociológico, que tiene que ver con la manera como se fundamenta lo que estamos investigando, podríamos decir que el origen de la ciencia va dependiendo tanto de la experiencia como del investigador. De hecho, por eso tenemos una investigación mixta. Y la esencia de esta investigación va a estar dentro del empirismo y del racionalismo al mismo tiempo. Por lo tanto, podríamos decir que la esencia de la ciencia es integral y los criterios de verdad van a ser tanto del racionalismo estadístico como del racionalismo lógico. Y en cuanto a lo axiológico, hay una posición de compromiso social porque es una investigación mixta que va a tener hermenéutica, por lo tanto el investigador va a tener arte y parte en la investigación. Así que resumiendo, la presente investigación se ubica en la posmodernidad con un paradigma epistemológico sistémico complejo, con una lógica de método orgánica que integra criterios de distintos métodos, y la propuesta explicativa se abordará desde la complementariedad. En la siguiente lámina vemos el enfoque de la investigación. Es un enfoque mixto, como ya se mencionó, porque es racionalismo, empirismo, con un alcance explicativo y por supuesto de tipo experimental y transversal, porque hacemos la toma de la data en un solo momento, y tenemos un diseño que es mixto porque es tanto documental como de campo. En cuanto a las unidades de análisis y observación, en las unidades de análisis evidentemente son las instituciones educativas de preescolar, básica y media del distrito de Santa Marta, y las unidades de observación básicamente son 4: los directivos de las instituciones educativas, los planes de desarrollo y los informes de gestión, tanto del distrito como de los colegios, perdón, como del gubernamental. Entonces, esos serían los 4 unidades de observación, básicamente. Bien, en cuanto a la siguiente lámina,
miramos que las técnicas de recolección de datos a utilizar es la observación y la entrevista, esas dos. La observación, pues de todos los documentos que ya mencionados, y las entrevistas, pues a todos los actores que se mencionaron anteriormente. Y siguiendo con el procesamiento de los datos, el procesamiento de los datos dependerá si la data es cuantitativa o cualitativa. La data cualitativa serán analizados a través del racionalismo cualitativo y la data cuantitativa se evaluará a través del racionalismo estadístico. En el enfoque cualitativo, pues la hermenéutica, que es el camino para comprender o develar los fenómenos que se encuentran documentados, o simplemente es la interpretación de los textos de una forma subjetiva. Y se propone la interpretación de los elementos en relación con la totalidad dentro del contexto social. Se plantean preguntas orientadoras, se hacen comparaciones, se establece la forma de realizar el análisis con el fin de encontrar una teoría que explique el fenómeno. Y en el enfoque cuantitativo de la investigación, se va a analizar la estadística en ese sentido, se van a realizar procesos de deducción, luego con esto se puede hacer una contrastación entre los resultados y las teorías existentes. En cuanto al procesamiento, la estructuración se hace por medio de una revisión de los elementos que hacen parte de la gestión de los sistemas de información, la cual debe hacerse de una forma espiral, mirando los elementos y la interrelación con el todo, buscando cada vez más profundidad, mayor comprensión de los elementos del sistema y de las interrelaciones que se establecen en cada subsistema. La contrastación pues tiene que ver con hacer una comparación de los resultados que se obtuvieron en la investigación con los estudios que se plantean con el mismo objeto de investigación o similar, buscando ampliar el panorama que se está entendiendo y expresar un análisis de investigación concluyente. Finalmente, lo que se espera con esta investigación es proveer al Estado colombiano una explicación que oriente la toma de decisiones al incremento de la cobertura educativa en las instituciones educativas públicas, no solo en Santa Marta, sino en cualquier otra institución del país. Muchas gracias, gracias por escucharnos y hasta aquí esta disertación. Bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Deja la presentación por si la necesitan los jurados en algún momento. Vete a la primera página y te quedas allí. Entonces, ahora vamos a pasar, habiendo terminado esta fase, vamos a pasar al periodo de comentarios, preguntas y respuestas. Señoras del jurado, ¿quién de ustedes quiere comenzar? ¿Me escuchan? Sí, claro. Ok, bueno, yo pudiera comenzar. Buenas tardes, Juan Carlos. Doctora, buenas tardes. Felicitaciones, ya llegar hasta aquí pues es un esfuerzo importante. Gracias. Y obviamente vas encaminado a la consolidación de tu tesis doctoral. Yo la verdad en el planteamiento no me queda del todo claro. No me queda del todo claro la problemática desde el punto de vista de la profundización de lo que son los sistemas de información. Porque tú comienzas tu planteamiento hablando sobre cobertura a nivel latinoamericano y hay suficiente información de eso, contraste entre países, etcétera, etcétera. Luego te pasas a Colombia y también hablas de cobertura, pero luego de una manera muy rápida, desde mi perspectiva, pasas por sobre esos organismos que en algún momento en Colombia pasaron a definir lo que es un sistema para
controlar, digamos, de alguna manera todo lo que es la cobertura. Eso es lo que yo pude captar. Pero no hay una explicación de cómo funciona ese sistema y cuáles son otros elementos que más allá de los porcentajes de cobertura están asociados a lo que es el sistema en sí mismo y su funcionamiento y cómo eso va a influir en esa cobertura o no. Es decir, no hay otros argumentos que me permitan ver a mí sobre qué bases tú te estás parando para hablar de esa situación problematizada en cuanto a los sistemas de información, porque estamos diciendo básicamente que hay un problema que pareciera que la raíz está en que ese sistema de información que se planteó desde hace 20 años aproximadamente no permite que se alcance una mayor cobertura. Es lo que yo puedo captar, pero no veo elementos que me digan, bueno, hay como que este síntoma aquí, esta data, hay este otro síntoma por aquí. Allí me gustaría que eso se aclarara un poco más, que se expusieran otros elementos de juicio que permitan realmente plantear como una situación problema que es relativo al sistema de información como tal y darle un poco más de desarrollo en ese planteamiento, porque si bien es cierto, tú luego lo tienes desarrollado en el contenido, en las bases teóricas, en la situación problemática es donde yo necesito ver cuáles son esos datos, esos elementos, más allá, repito, de la comparación entre los porcentajes de cobertura que hay entre Colombia y el resto de Latinoamérica y luego cuando pasas a Colombia y luego a Santa Marta. Y también veo allí que se pasa de manera muy abrupta a Santa Marta, pero tampoco en Santa Marta vuelve sobre el tema de la cobertura y entiendo que hay que magnificarlo en términos de que hay mucha diferencia entre el resto de Colombia y básicamente Santa Marta, pero ¿qué otros elementos? Si tú me estás planteando una definición funcional en la cual dices que es la utilización de los recursos informáticos en las escuelas, entonces, ¿qué elementos de juicio me puedes tú hablar allí en ese planteamiento que se está o no se está haciendo en esas escuelas y que muestren una problemática relativa al manejo de los sistemas de información? Entonces, creo que allí hay que darle un poquito más, mostrando la problemática del sistema de información como tal, porque finalmente el porcentaje de cobertura es el resultado. O sea, es como una fiebre en un enfermo, es lo que me está alertando, pero ¿qué otras cosas hay? ¿Qué otros elementos hay que tú me puedes decir? A partir de allí, esa es la situación. Entonces creo, entiendo lo que tú quieres expresar, lo entiendo la problemática, pero creo que allí hay que dejarla un poco más clara con elementos, datos, situaciones, ¿qué se está hablando? ¿Y qué se está hablando en Santa Marta específicamente sobre los sistemas de información? Eso por un lado. Y otra cosa que me ha generado y que quisiera que tú me explicaras como experto en el área, es cuando yo voy a las bases teóricas y luego comparo con el mapa tentativo, lo que tiene que ver con las categorías y las propiedades. Porque tú en las bases teóricas, en tu segundo objetivo, tú vas a revisar ejecución, es decir, vas a trabajar con la gestión en las escuelas. Y tú tienes en las bases teóricas proceso administrativo, planificación, organización, dirección y control. Pero nada de eso aparece en el mapa, sino que aparece entrada, proceso, salida, es decir, etapa de un sistema. Entonces yo no logro hacer el match entre aquello y esto. ¿Cómo es que yo voy a ver esas propiedades? Para mí están como muy amplias, no logro captar. ¿Cómo es que se va a medir eso? Eso quisiera que tú me lo explicaras porque realmente tú eres el que está haciendo la investigación, el que me puede decir, no, lo hago así por esto, por esto, por esto. Esas son mis dos grandes inquietudes. Ok, gracias doctora por su apreciación. Bien, estamos
darle respuesta en el tema del planteamiento del problema. Quisimos centrarnos en Colombia porque básicamente es lo que nos interesa, poder resolver de adentro el problema que se está presentando el tema de la cobertura. Y precisamente en la ciudad de Santa Marta, que es donde estoy, donde estamos nosotros, y donde pues estamos presenciando la problemática. Nosotros estamos investigando. Este es un proceso que hemos empezado en el 2018, que no hemos terminado. Y como usted lo dice, habrá más variables, habrán otras situaciones que habrá que estudiar. Y nosotros estamos en ese camino de seguir investigando para aportarle digamos, mayor andamiaje a nuestro trabajo doctoral. Pero sí se viene presentando problemas en el tema y estamos investigando qué es lo que está pasando. Por eso estamos investigando. Porque es que, ¿qué estamos notando? Por el tema de cifras al ingreso en edad escolar, en la escuela, nos damos cuenta que entran muchos estudiantes. O sea, la población inclusive supera a veces hasta el 100% en la educación inicial, incluso en la básica primaria. Pero pasado un tiempo, cuando ya el estudiante está en el bachillerato, aquí en Colombia el bachillerato empieza el grado sexto, ahí comienza como que a mermar el tema, los estudiantes comienzan a desertar. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, que estamos investigando qué es lo que está pasando. En investigaciones, la OSD y la CEPAL ha incidido que hay problemas con el tema de las políticas públicas de cada país, que hay problemas también con el tema de la flexibilización en el tema del currículo, que hay problemas también con el tema de la alimentación escolar, si la educación es o no es gratuita. Entonces, todas estas variables inciden en el desarrollo de que un estudiante permanezca. Recuerde que se define la cobertura educativa como el acceso y la permanencia. Entonces, el acceso todos entran, pero no todos permanecen. Y aquí es donde lo que nosotros estamos queriendo desarrollar nuestra investigación. Sí, sé que también por cuestiones de tiempo hay cosas que de pronto se me habrán escapado y lo más seguro es que es así, pero tengo en cuenta cada una de sus recomendaciones que me ha hecho y délo por seguro que vamos a trabajar en ello para poder tener una una mejor tesis, un mejor proyecto, un mejor trabajo. Juan Carlos, permíteme un momento. Yo no sé si yo logré explicar lo que yo observo, ¿no? Estoy muy claro en eso y eso quedó muy claro, lo que tú expusiste allí. Okay. La situación de la cobertura es multifactorial, hay muchos factores. Esos que tú acabas de mencionar, digamos que son de los más preponderantes. Ahora, ¿cómo relaciono yo esa situación de cobertura con el sistema de información? Allí es donde yo no veo la problemática, no logro enganchar. ¿Cómo es? Porque tú lo estás viendo que según tu investigación va hacia los sistemas de información y cómo eso influye en la cobertura. Ahí es donde está mi situación problemática en el problema de investigación. No termino de aclarar eso. Ya. Yeah. Usted Si me habla el de... sistema de información es el problema, ¿qué es lo que está? ¿Cuáles son los síntomas de los sistemas de información en Colombia a nivel educativo? Porque son sistemas de información relacionados con la cobertura. Entonces, ¿cuál es la situación problemática que tiene ese sistema de información con respecto a esa cobertura? ¿Cuáles son los elementos de juicio que puedo mostrar, que se ven, que han surgido en Colombia como país y en Santa Marta como la delimitación espacial donde tú vas a estudiar ese fenómeno?
No sé si logro explicar. Sí, permíteme para ver si te interpreto, ¿no? Permíteme. Porque a lo mejor yo estoy mirándola desde otro sitio que no es, ¿ok? No, no es eso. Lo que pasa es que el planteamiento que entiendo que está haciendo Juan Carlos es el siguiente. Había un problema, el Estado colombiano lo analizó y su solución, o sea, es en realidad, ¿por qué no está analizado en el planteamiento? Y sería interesante eso que está Fue el Dejé de audio. escuchar. Ajá, dejé de escuchar. diciendo, que penetren en cómo llegó el Estado colombiano políticas, empezaron a hacer todo ese tema, porque ellos entendieron que el problema que tenían, con el cual no tenían suficiente cobertura, era por toda la anarquía que tenían en el sistema educativo y que la forma en la cual ellos podían lograr sistematizar eso y aumentar la cobertura, porque aparentemente no es que no hubiera los recursos, es que se desviaban porque, por ejemplo, la gente inflaba, los colegios inflaban la cantidad de estudiantes que tenían porque no había ningún registro que pudiera, ¿cómo se llama?, confirmar eso y cosas por el estilo. Esa fue la política del Estado colombiano, o sea, eso partió de una política del Estado colombiano, dijo, tenemos este problema y lo vamos a solucionar de esta manera. Y entonces hicieron todo ese macrosistema con un montón de subsistemas para tratar de solucionar eso. Pero tal vez eso no está desarrollado en el planteamiento, que es la respuesta del Estado a el problema, sino que se pasó de uno u otro como algunas cosas que por sabido no se dicen, ¿no? Entonces, sí, posiblemente el planteamiento habrá que desarrollarlo Estructural. para que se vea. No sé si me estoy explicando, Morela. Sí, sí, Entonces, porque eso está allí, lo recuerdo cuando leí que está allí, que se habla de eso, de que entonces los colegios se aprovechaban de alguna manera de esos recursos por la cantidad de alumnos que tenía, pero otras regiones se vieron afectadas por la misma política. Entonces era como que desbalance también, ¿no? Pero ok. pero entonces el asunto es que habría que desarrollar esa parte y tal vez investigar allí más cómo el Estado llegó de su problema Se cortó la audio. Sí, se está cortando. A mí no se el desarrollo escucha. de la política. Recomiendo quitar Es que está, el video para que la conexión mejore. Ok, déjame entonces, Es como que se pierde parte de la información. ok, ajá. ajá. Entonces se me ocurre, ¿verdad?, que habría que desarrollar dentro del planteamiento cómo el Estado, porque el asunto es que el análisis lo hizo fue el Estado tenía un problema y la respuesta, la política de respuesta del Estado fue sistematizar los sistemas, o sea, crear el macrosistema con todos los subsistemas para poder controlar y para poder con eso, esa era la orientación, incrementar la cobertura a través de mejores controles. Pero esa fue la respuesta del Estado. Yo creo que entonces lo que habría que hacer es analizar un poco más cómo llegó el Estado desde el problema hasta la política, desarrollarlo en el planteamiento. ¿Crees? ¿Me Sí, escuchas? sí, habría que ampliar eso un poquito más, Ok. aclararlo un poquito más, pero también a nivel de Santa Marta, entonces, ¿qué está pasando en esos colegios? Es decir, con esos subsistemas que están en los colegios y cuáles son, qué fenómenos estás observando allí que te hablen de una problemática. Porque si no se queda todo a nivel de Estado,
y estás analizando la ejecución en los colegios. Entonces, ¿qué se está observando a nivel de los colegios que te hable de esa problemática? Ok, entonces serían dos elementos Ujú. a ampliar dentro del planteamiento. Es para ir anotando porque acuérdate que todo eso tiene que estar en el veredicto, ¿no? Entonces, ampliar el planteamiento en cuanto a la respuesta del Estado, como el proceso que utilizó el Estado para responder a la cobertura con el desarrollo de sistemas. Y por otro lado, específicamente, cuál es la situación problema en Santa Marta que lleva a analizar los subsistemas que hay allí. Esos serían los dos elementos, ¿no? Sí. Sí. Y la otra duda es con respecto a las categorías y propiedades del mapa tentativo con respecto a lo que está desarrollado en las bases teóricas. Por ejemplo, para el segundo objetivo, que nos hablan de ejecución, y las propiedades nos hablan de entrada, proceso, salida y operaciones, creo, no recuerdo la Sí, última. Controles. Controles, por cierto. Sí. Bueno, lo ¿Cómo que pasa funcionaría es que en ese sentido, como son sistemas, sus procesos como de planificación, organización, dirección y control están como que asimilados ¿cómo se llama? A las entradas, procesos. Por ejemplo, la parte de procesos, cuando se habla de procesos, dentro de eso es donde están la planificación y la organización y la dirección, así es. dentro de la parte de procesos. Entonces, eso es posible que sea conveniente colocarlo como subcategoría para que se puedan ver las propiedades, los elementos de la gestión administrativa. ¿Crees? Yo creo que sí, porque así Ok, como está, porque en las eh, entradas, ¿qué van a medir? ¿no? En Porque las salidas, ¿qué van a medir? ¿Qué indicador? ¿Qué propiedades van a trabajar allí? no, están dentro, esos son elementos que son propios del sistema. ¿Qué es lo que está entrando en realidad al sistema? O sea, es como si tuvieras los insumos en un sistema Claro. administrativo, serían los insumos, ¿no? Y en un sistema administrativo, pues serían los productos. Si estuviéramos en una empresa, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No, Y los controles. Pero entonces la parte administrativa está en los procesos y los controles y está muy genérico. Entonces posiblemente sea necesario meterle una subcategoría para que esté claro el proceso administrativo de planificación, organización y dirección. ¿Crees que eso sería conveniente entonces? Sí, me parece para al menos el que los ve de afuera pueda entender qué es Pueda lo que se está entenderlos. trabajando allí. Tienes toda la razón, me parece bastante razonable. Voy a poner aquí mapa guía del ajuste del mapa guía de la investigación. ujú. Bueno, ya con eso le doy la palabra a la profe Gwendolyn. Gracias, Juan Carlos. Gracias, doctora Pereira. Gracias, Vamos, gracias, doctora doctora. Suárez. Bueno, también me uno a la felicitación para Juan y para Jazmín. Sabemos lo que significa llegar a este momento, así que de verdad que felicitaciones. La presentación bastante concreta, ajustada a los tiempos, eso se agradece, sobre todo un viernes Gracias. por la tarde. Justamente tenía dos inquietudes o observaciones que van en la misma línea un poco de lo que comentaba Morela. Estoy completamente de acuerdo con su mirada. De hecho, tenía algunas anotaciones aquí y he ido como haciendo un checklist para no caer en repeticiones. También hay cuestiones que me fui preguntando, iba anotando y a medida que iba leyendo el trabajo también las iba respondiendo, ¿no? Entonces hay cosas que he ido como eliminando del proceso también de preguntas. Gracias. Una de las preguntas que tenía, por ejemplo, justamente era, por ejemplo, ¿cómo y por qué los sistemas de información impactan la cobertura, siendo que yo consideraba la cobertura como un efecto
más que una causa. O sea, se mide a través de una serie de indicadores, ¿ya? Pero justamente con la observación que hizo Morela, creo que podría, y también la aclaración que hizo Jazmín, creo que eso definitivamente no está. Creo que podría complementarse esto, e inclusive yo me hacía también hipótesis, yo decía, ¿tendrá que ver acaso, por ejemplo, con las políticas públicas del Estado colombiano? Me hacía preguntas de que a pesar de que tú tienes datos de la OCDE, presentas datos creo que de la CEPAL, si mi memoria no me falla, por ejemplo, extrañé encontrar los ODS en el contexto de lo que es el planteamiento del problema, sobre todo el ODS 4, que es educación de calidad, y que hoy en día es una referencia mundial para efectos de formulación de políticas. No sé hasta qué punto el Estado colombiano ha estado respondiendo a estos lineamientos internacionales. Yo creo que sería interesante al menos señalarlo, no digo que se vayan a explayar en aquello, pero yo creo que sería interesante ver hasta qué punto la educación de calidad, la educación inclusiva y todos estos temas vinculados además con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, creo que podría ser pertinente considerarlo. Ese es uno de los aspectos que quería comentar. Y también tuve la misma sensación con respecto al cuadro de operacionalización. Yo me fui de nuevo arriba a buscar los sistemas, es decir, el CINET, el CIMAT, el Padre. CINPADE, ¿no? Empecé a revisarlo, todos los indicadores que ustedes tienen allí, como que tuve que subir para buscarlos, para tratar de entender lo de la entrada, el proceso y la salida, ¿ya? Entiendo perfecto que eso es una mirada de sistema de información, está clarísimo, pero también tenía la misma sensación, como que yo me preguntaba cómo, incluso aquí yo tengo, cómo se vincula esto con la gestión, ¿no? Entonces fíjense que más o menos vamos en la misma línea. Porque al final son indicadores, si tienes unos indicadores de entrada, hay un proceso y unos indicadores de salida y tú vas a comparar cómo se está manejando esto y vas a identificar mejores prácticas, eso está claro. Pero también me generaba como la misma inquietud de ver cómo desde el punto de vista del proceso administrativo esto también tenía una explicación. Yo me imagino que ya cuando ustedes avancen más en esta investigación, ese cuadro de operacionalización se va a ampliar y esta entrada, proceso y salida va a tomar mucho más forma. O sea, es lo que me estoy imaginando. Pero también es cierto que ustedes tienen un sistema bastante amplio con unos subsistemas a su vez que tienen unos indicadores preestablecidos. Entonces tampoco es que hay que inventar mucho allí, sino más bien yo creo que el aporte de esta investigación va a estar justamente en los resultados del proceso comparativo que ustedes van a hacer en función de cómo se está aplicando esto. Así que sí, básicamente estoy como lloviendo sobre mojado, siento, porque tengo prácticamente las mismas observaciones, pero creo que es un buen indicador igual porque quiere decir que el resto de la investigación está bastante bien sustentada, en tanto las observaciones que tenemos coinciden. Sí, pero hay algo que a mí o sea, que he encontrado en varias tesis, algo que pasa en Colombia, ¿no? Y, y eso se va a ver en el primer objetivo, ¿no? Que una cosa es lo que dice, esos indicadores que dice la ley. Suponte, todas esas resoluciones, etcétera, nos van a llevar a que hay una serie de indicadores. Y lo que en el objetivo uno se quiere ver es verdaderamente cuáles son los que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque verdaderamente es bastante repetitivo en la aplicación por el mismo estado de las leyes en Colombia, que te ponen en la ley que hay que llevar 15 indicadores y resulta que en la práctica llevan 3. Es el Estado está llevando 3. No lo tiene diseñado, todo su diseño, a pesar de que dijo una cosa, cuando lo aplicó, está llevando 3. Entonces, evidentemente, ahí vamos a ver que, claro, una cosa es la política que está allí y otra cosa es la que el mismo Estado, antes de que vaya a la ejecución, ojo, en la planeación que ellos hicieron, nada más diseñaron 3. Así es. O sea, es una cosa particular que he visto y no solamente es en esta área, lo he visto en el área médica, lo he visto en otras áreas educativas, en otro tipo de leyes, que vemos algo y luego en la realidad, no, solamente se llevan estos 2.
Entonces, por Claro, eso, sería la desde el punto de vista de las parte, políticas la diferencia entre lo que es lo formal y lo real, o sea, lo que la efectivamente parte ocurre. y ni siquiera antes de llegar a la ejecución, ¿no? Entonces, la parte de usar los indicadores que están teóricos, no sé hasta qué punto podría ser importante, pero por eso se habló solo de las entradas, para ver, ajá, qué es lo que está entrando verdaderamente, qué es lo que están procesando, qué es lo que están saliendo y qué controles verdaderos están llevando. ¿Y qué es lo que están informando en definitiva? Es Ah, decir, de los 17 indicadores, ¿cuántos se están informando, por ejemplo? para entonces después con eso, ok, esto es lo que se supone que las escuelas van a cumplir, vamos a ver si lo están cumpliendo o no, esa es la parte de ejecución, ¿no? Pero primero hay que ver cuál es la realidad, la verdad verdadera, ¿no? No sé si en realidad, por ejemplo, no vi eso, no he visto eso en tesis de Ecuador, pero sí lo he visto en tesis de Colombia. Yo creo que sería importante no adelantarse demasiado a generar resultados a priori en el planteamiento del problema, porque es parte justamente de eso, y ustedes ya lo saben y es lo que se van a encontrar en el desarrollo, pero sí mencionar de alguna manera que pudiera haber algunas discrepancias en cuanto a lo que son los indicadores establecidos en el sistema y la ejecución de los mismos, así como que dejarlo asomado como una justificación de por qué ustedes están trabajando esto, porque uno lo ve así que no conoce el sistema y uno dice, pero bueno, ¿hasta qué punto realmente si los indicadores ya están, los resultados están? Uno podría preguntarse muy alegremente, por supuesto, porque uno no está viendo la realidad y no es experto en el área y decir entonces qué es lo que van a ver. Pero justamente lo que se está señalando en este momento, que es la decisión que toma el Estado colombiano de poner orden en la casa de alguna manera y la posible discrepancia que hay entre lo que se formula y lo que se ejecuta, son razones suficientes para justificar la investigación y ver entonces ya con una mirada mucho más profunda qué es lo que está ocurriendo en la realidad. Ok, me parece lindo eso, me gusta. Ok. Bueno, no, por favor escríbelo porque cuando estemos haciéndolo del veredicto, quiero que lo pongamos. No se nos vaya a Juan olvidar, Carlos lo porque está grabando, Juan Carlos lo está grabando. yo estoy, es Sí, se bien está grabando. Sí, Se me olvidó. es bien importante, no, pero es que es importante también para nosotras mismas cuando vayamos a ver Sí, la por tesis supuesto. que esté en el veredicto, porque ajá, en el veredicto es lo que uno revisa antes de tener la sustentación, pues. Entonces, Claro, claro, está bien. porfa. Ajá, ¿algo más? No, por No, de verdad que no, eso sería. Bueno, entonces, Juan Carlos, te vamos, y a todos los presentes, te vamos a solicitar que te retires para poder, gracias. y yo te aviso por WhatsApp cuando puedes Así es. ingresar nuevamente, ¿sí? Ok, Por favor, deja de grabar. ok, deme un segundo, por favor. Acá.